Hace 28 años, el 18 de julio de 1992, 8 estudiantes de la Universidad de La Cantuta, junto a uno de sus profesores, fueron detenidos, luego fueron desaparecidos y finalmente asesinados. Ese crimen, cometido durante la dictadura de Alberto Fujimori, fue muchos años después una de las dos causas que llegaron al Poder Judicial y condujeron a Alberto Fujimori a la cárcel. Y también a varios de los responsables de ese brutal crimen. Hoy en El Arriero vamos a hacer memoria y voy a conversar con una de las familiares de estas víctimas, con Gisela Ortiz, que además durante casi ya 3 décadas ha sido, junto con otras familiares, hermanas, madres, que todos conocemos, de las víctimas de la Cantuta, pero ella ha sido quizás uno de los rostros que más hemos visto y más hemos escuchado en esta causa de los derechos humanos. No solo por su hermano Luis Enrique o Quique, sino también por muchos detenidos desaparecidos y víctimas de la terrible violencia que vimos en el Perú entre los años 80 y 90. Gisela, un gusto conversar contigo. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la oportunidad y por empezar esta semana cargada de memoria, conversando contigo y de alguna manera explicando también todo lo que ha significado estos 28 años para los familiares del caso La Cantuta en particular. Gisela, antes de hablar del caso, yo quería preguntarte, porque estamos en esta serie de entrevistas, de conversaciones en el arriero de esta pandemia, justamente han tratado sobre cómo hemos vivido la pandemia desde diferentes ángulos, ¿no? Te contaba, he hablado con Oscar Ugarteche, con Jackie Fox, cada uno desde su campo, con Max Hernández, con Willy Nuben, con Maruja Barri, pero quería que tú también me digas, o sea, ¿cómo has vivido tú y además cómo ha vivido tu familia? Porque ustedes son un clan muy unido y que además viven en una casa que además es un lugar muy acogedor, que yo he tenido el gusto de conocer. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de toda esta pandemia que nos ha tocado vivir? Bueno, yo creo que la primera impresión, los primeros días de mucho desconcierto, ¿no? Estamos enfrentando un, un hecho desconocido que no sabemos en qué momento se va a poder controlar, pero que creo que la fortaleza de sabernos entre familia, que somos un montón, nosotros en mi tierra decimos somos un junto de gente aquí en la casa, de alguna manera creo que es reconfortante, ¿no? Sentir que eh, por raras ocasiones podemos estar todos juntos y podemos como vacacionar de manera conjunta, compartiendo los espacios, conversando entre nosotros y compartiendo. Yo creo que eso fue muy positivo para toda mi familia, inclusive para mis padres que son ancianos y que una situación como esta los desconcierta, ¿no? De pronto ven cortados todas sus actividades diarias, ¿no? El ir al mercado, el comprar el pan, salir a comprar el periódico y que no lo entendían muy bien. Pero creo que luego hemos ido ya horrorizándonos por este nivel, no solamente de desigualdad social en el que vivimos, de abandono del Estado en derechos básicos, educación, salud, y de mucha gente cercana, familiares, de amistades que han ido, que siguen muriendo, y una situación además desgarradora en algunas comunidades de la propia región Amazonas, de donde yo provengo, la zona de Santa María del Nieva, de Condorcanqui, hasta ahora siguen insistiendo por una planta de oxígeno que les permita seguir respirando y de alguna manera ir controlando estas muertes masivas que están ocurriendo en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, creo que ha sido como un caminar desde esa tranquilidad familiar, desde ese soporte emocional que la propia familia nos da a una preocupación permanente. Mi hermana sigue viviendo en Amazonas, de pensar que uno se puede contagiar
y que no siempre se cuenta con las condiciones para atender la salud, no solamente de un hospital, de un seguro, sino los recursos económicos, ¿no? Para poder Claro, la plata que no comprar. alcanza, ¿no? Así es, ¿no? Y que es un, creo que un drama que una gran cantidad de peruanos y peruanas lo estamos viviendo, y además también con la preocupación de no poder apoyar más de lo que quisiéramos, ¿no? Estas cadenas de solidaridad que fueron tejiéndose para aportar económicamente para las medicinas, para la atención de algún conocido, de algún artista, etcétera, y no siempre se puede tener estas condiciones económicas para apoyar a todos, ¿no? Eso también nos genera, me ha Claro. generado mucha frustración, ¿no? Gisela, tú has mencionado a tus padres, yo los conozco, son muy vitales, pero son personas mayores, y a veces muchos no nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta de lo importante que es para una persona mayor salir a comprar al Así es. mercado, ir a la bodega, pararse en la esquina a leer el periódico, ¿no? O sea, y en esta pandemia yo siento que las personas mayores son de las que más sufren. A veces no Así lo es. dicen, o a veces sí, pero ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo Bueno, la han procesado? no, creo que entender lo que estábamos viviendo ha costado bastante, ¿no? Porque, claro, de pronto no mides el riesgo y el peligro de salir a las calles y de contagiarte, ¿no? Y siendo personas vulnerables por la edad, mucho más, o hipertensos con otras condiciones de salud que pueden agravar el contagio, ¿no? Entonces, ha costado más con mi padre que tenía como un ritmo de vida, ¿no? Desde tempranísimo salir a, como digo, a comprar el pan, luego a comprar el periódico, luego ir al mercado y actividades diarias que vitalizan a las personas mayores. Y con mi mamá, que es una persona que le encanta moverse, salir, visitar, viajar a su tierra, visitar a sus familiares, y que lo hacía además en dos periodos del año, ¿no? En la época del calor fuerte aquí, en febrero, marzo, y en Escapaba. agosto, septiembre, que son las fiestas patronales en la tierra. Y Claro. le cuesta, ¿no? Porque para siempre mirando el calendario, que los días avanzan, los meses avanzan, y la Claro. situación no se normaliza, ¿no? Entonces, de pronto, saber que vas a estar encerrada todo este tiempo es difícil, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, creo que una gran fortaleza aquí en mi familia es que somos varios en casa, entre los hermanos, los sobrinos, las tías, los primos y todos los que vivimos aquí. Y eso de alguna manera distrae también para conversar, para compartir, para celebrar los cumpleaños, que ya parece que hiciéramos una fiesta Hacer entre todos ameno en casa nosotros, ¿no? también, supongo, ¿no? Porque también tienes sobrinos en edad escolar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, y eso de alguna manera nos ha ayudado a contenerlos también emocionalmente, ¿no? A conversar con ellos, explicarles y a que se tranquilicen. Creo que es lo primero, ¿no? Para evitar vivir con esa ansiedad todos los días de qué cosa está pasando y cuándo voy a salir y ya quiero ir a conversar, ¿no? Entonces, ayudar a contenernos, ¿no? Claro. Gisela, tú justamente has destacado ese valor del grupo familiar como algo tan importante. Yo a ratos digo, bueno, ¿cómo lo estará pasando la gente que está sola, ¿no? Hay gente que está Así es. sola, gente mayor, en fin, pero la experiencia que ustedes vivieron como familia con la desaparición de Quique el año 92, estando tú y él estaban ya en Lima, tus papás estaban todavía allá en Chachapoyas, ¿no? La mayoría estaban en Chachapoyas hasta donde recuerdo. ¿Y cuánto ese hecho tan dramático, tan terrible, no lo tengo ni que describir, marcó de alguna manera estos lazos familiares? ¿Cuánto cambió tu familia con esa experiencia y cuánto les ha servido para enfrentar lo que estamos enfrentando ahora todos? Claro, bueno, como tú lo mencionas, nosotros venimos de Chachapoyas, que en ese entonces era una Chachapoyas mucho más pequeña, mucho Y más recontra familiar. lejos. Claro, así Era aparte que estaba, imposible llegar. claro, llegábamos a Lima en casi 3 días de viaje, Claro. con un periodo de cambio de carro en Chiclayo, y era todo un trajín. Nos preparaba la fiambre, la abuelita, para venir, la cecina, canchita,
pancito de chachapoyas para el viaje. Pero bueno, una chachapoyas mucho más pequeña, mucho más familiar. Todos en realidad terminábamos siendo parientes de alguna manera, ¿no? Y creo que eso ha hecho que mi familia sea siempre muy unida y seamos como muy dependientes emocionalmente. Cuando mi hermano desaparece, no había una manera tampoco de cómo decirles a mis papás y a mis abuelitos que vivían ahí lo que había pasado. Es decir, no había teléfono en la casa, entonces lo que yo tuve que hacer fue viajar y tratar de explicarles de lo poco que yo también sabía, o sea, simplemente que había desaparecido, pero que no sabíamos dónde estaba y lo estábamos buscando. Mi abuelita le costó mucho tiempo, casi 2 años después que apareció el cuerpo de mi hermano, entender lo que había pasado, porque para nadie es fácil entender la desaparición de un ser querido, es decir, ¿cómo puede desaparecer una persona sin que nadie te brinde una información? Y creo que ese, ese hecho es lo que hasta ahora estamos de alguna manera viéndolo con los familiares de las personas que son llevadas a los hospitales o a las clínicas, que es como un corte abrupto de ese acompañamiento, de esa cercanía emocional con el ser querido y que simplemente no se puede despedir y que simplemente no entiendes ni no procesas esa despedida tan dolorosa, ese duelo, y simplemente tienes que ir y enterrarlos, ¿no? Entonces, para mucha gente son muertes difíciles de creer y de aceptar, y eso le pasó a mi familia, ¿no? Como vuelvo a decir, las personas mayores, especialmente en una región, además, como la región Amazonas, que no necesariamente hemos vivido el conflicto en la intensidad que otras regiones, como Ayacucho, Huancavelica, nos costó mucho explicarles y hacerles entender. Pero creo que la muerte de mi hermano también, de alguna manera, nos fortaleció como familia, es decir, de lo que ya estábamos acostumbrados a ese compartir, a esa solidaridad, a ese apoyarnos entre nosotros, sirvió para cohesionarnos y para fortalecer. Y de alguna manera también para como dividirnos responsabilidades de quién asumía qué. Como tú lo mencionas, cuando mi hermano desaparece, yo era la familiar más cercana y la única que estaba aquí en Lima. Y mi papá era maestro de escuela, estaba trabajando, mi mamá técnica de enfermería, trabajaba en el hospital en Chachapoyas y todas mis hermanas estaban estudiando en Chachapoyas. Entonces, cuando ocurre todo esto, yo me voy dando cuenta lo duro que era seguir buscando al familiar desaparecido, el ir a las instituciones públicas. Es soledad, ¿no? Digamos, o sea, no solo no saber, sino no tenías acá tu grupo de referencia. Tenemos un problema en este momento con la transmisión. Vamos a tratar de reconectar. Ahí estamos. Ya, volvimos. Sí, justo te decía yo, no sabía ni el que se había ido, disculpa, pero justo te decía, tú estabas sola acá y te tienes que enfrentar, o sea, no solo ir a lo que acabas de contar, no explicarles a tus papás, contarles, sino además el hecho de estar sola acá frente a este Estado que además era una dictadura, digamos, ¿no? Y eran los perpetradores, era el Estado, ¿no? ¿Qué fue lo que te dio a ti la fuerza para enfrentar ese primer momento? Que ha habido mucho después, pero ese momento yo imagino que ha sido de los más duros que tuviste que vivir. ¿De dónde sacaste tu fuerza, Ingela? Del puro amor que uno tiene a los hermanos. Pero la relación con mi hermano siempre ha sido una relación muy fuerte. Yo, desde que él era adolescente, he sabido taparle sus cosas y sobreprotegerlo y apoyarnos, ¿no? Entonces yo creo que esta decisión de buscar respuestas era no solamente por mí, por lo que necesitaba saber qué es lo que había ocurrido,
sino también por mi hermano, ¿no? Porque era alguien valioso para mi vida, para mi familia, y necesitábamos encontrarlo, ¿no? Saber qué es lo que había pasado. Y por supuesto para mi familia, como yo les comento, yo fui un mes después, en agosto, a avisar a mis papás y tampoco tenía mucho que decirles, ¿no? Simplemente que habían detenido a mi hermano y no estaba, no había, pese a que lo estábamos buscando, ¿no? Entonces, creo que esas respuestas eran también una necesidad para mis papás, ¿no? Entonces, para toda mi familia. Y creo que de esa puro amor que nos teníamos, de esa fraternidad, era lo que de alguna manera me dio la fuerza para seguir. Y lo otro era porque yo no quería de ninguna manera exponer a mis papás, ni a mis hermanas, ni a nadie a esta situación tan difícil de enfrentar al propio Estado. Hasta ahora, los insultos, todo ese estigma, ese terruqueo que para muchos se ha normalizado, nos afecta emocionalmente, por supuesto. Nos discriminan en muchos espacios y creo que es difícil de asumir como una realidad porque es brutal, ¿no? Entonces yo decidí simplemente que ningún otro miembro de mi familia se involucrara en la búsqueda de justicia y de verdad por ese efecto que puede tener en la propia salud emocional de las personas, ¿no? Ahora, Y creo que fue una decisión, yo lo reconozco, buena en realidad para toda mi familia, ¿no? ahora, y ahí lo que se construye es otra suerte de fraternidad, digamos, ¿no? Porque tú proteges a tu familia, pero a la vez se empieza a tejer esta red de familiares, en fin, con Carmen Amaro, con Raida Cóndor, con todo el grupo, ¿no? Que cuando yo los he conocido, cuando hemos compartido espacios, sobre todo cuando yo estaba en la Coordinadora de Derechos Humanos, uno los veía y veía, era como una familia ampliada, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero era un grupo muy, muy unido, con sus problemas como todo grupo, ¿no? Como siempre pueden haber diferencias de algunos temas, pero ¿cómo fueron tejiéndose estos vínculos entre el grupo? O sea, con algunos familiares se conocieron dada la situación. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ese es... Bueno, Sí, 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 en decía, realidad perdón. la relación con los estudiantes de la universidad en ese entonces, viviendo en el internado de varones o de mujeres, era de mucha familiaridad. Nosotros dentro de la propia universidad ya habíamos tejido esta fraternidad, si queremos, especialmente en situaciones económicas difíciles, ¿no? Hay algunos estudiantes que se enfermaban y entre nosotros hacíamos actividades económicas para solventar los gastos, para ver de alguna manera de apoyarnos. Y creo que cuando desaparecen estas 10 personas, los 9 estudiantes y el profesor Hugo, lo sentimos que, al menos yo sentí que había desaparecido toda mi familia que conocía de la universidad, con quienes Claro. pasábamos la Navidad, el Año Nuevo, era mi familia. Entonces, creo que eso permitió también el sentir y el levantar la voz, no solamente por Quique, por mi hermano, sino por todos. Pero además, al día siguiente de la desaparición de estas 10 personas, recién es que conocí a los otros familiares, a Raida Claro. Cóndor, a la señora Rosario Muñoz, hermana de Hugo Muñoz, a este, Jerónima Flores Chipana, hermana de Felipe, y en realidad éramos un grupo de entre 5 a 7 familiares de los que vivíamos en Lima, porque hay que recordar también que los estudiantes de la Cantuta, casi todos eran estudiantes que venían de regiones y de familias muy humildes, de personas inclusive analfabetas o quechuahablantes. Tenemos Claro, que familiares de de repente Aymaráes, de Abancay. claro, eran los primeros profesionales de sus familias Así es, de en la su mayoría de los familia. casos, ¿no? Entonces, Claro, las posibilidades económicas, no solamente de desplazarse de su región para movilizarse aquí en Lima y buscar a su familiar, era muy difícil, ¿no? Era muy remota. Entonces, nosotros, este grupo de familiares que nos habíamos cohesionado felizmente en torno a objetivos muy claros, que era verdad, justicia, nos hemos movilizado desde siempre en nombre de todos, ¿no? Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho por las 10 víctimas de Cantuta. Y en ese caminar he conocido a otros familiares de otros casos, no solamente los familiares del caso Barrios Altos, sino también
de otros universitarios, de Kenneth Anzualdo, Martín Roca, Ernesto Castillo Páez, y muchos de las víctimas que en ese entonces sus familiares se movilizaban a veces de manera individual. Y empezamos a relacionarnos. Yo siempre recuerdo que para las actividades, los plantones o las marchas que se hacía en una época donde no había el teléfono celular o muchos no tenían teléfono en casa, y yo me daba la tareita de ir casa por casa, avisarles, va a haber tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y eso me podía tomar un día entero, 2 días, de pasarnos la voz. Y es así como nos hemos fortalecido. Entonces, cuando se habla de justicia, cuando se habla de los avances que hay en sentencias o en identificaciones de desaparecidos, yo siento que es una respuesta a mi familia y una respuesta personal que estoy buscando, ¿no? Porque siento que todos somos una gran familia, que nos hemos de alguna manera unido y fortalecido en ese dolor de la pérdida del ser querido, pero también en una lucha comprometida por un país distinto, ¿no? Sin impunidad, que todavía nos cuesta cambiarlo, ¿no? Ahora, Gisela, en esta búsqueda de la justicia, ustedes pudieron sentar a los responsables, los familiares de Barrios Altos pudieron sentar a los responsables, se lograron las condenas, pero en otros casos, algunos de los que has mencionado, no se logró juzgar a todos los responsables. Siempre hay pues estas leguleyadas que hacen que algunos casos se pierdan, se archiven, y toda esta mafia, porque hay que decirlo así, esta mafia que ha controlado la justicia impedía que hubiera justicia, justamente, ¿no? No debe ser fácil que un grupo de familiares donde hay unos que sí logran llegar a la sentencia de los responsables y otros que no. Eso fue difícil manejarlo con los grupos, con los otros familiares que veían que su caso no llegó, o simplemente la Corte Suprema de Chile no le dio pase. Yo recuerdo que habían tensiones por ese asunto, ¿no? Sigue siendo difícil hasta ahora, en realidad, para muchos familiares, asumir que los logros no son solo logros individuales, ¿no? Que son logros colectivos, que cuando ganamos un juicio y se logra una sentencia condenatoria, realmente es un esfuerzo de la familia en particular, pero de todo un colectivo de familiares y de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que acompañan y empujan esa lucha de los familiares. No solamente a veces esas pugnas personales por los temas de justicia, por las sentencias, sino también por las reparaciones. En un país tan desigual como el nuestro, las propias reparaciones son distintas, las que vienen del sistema interamericano, a las reparaciones que ha dado el Estado como política pública, y también a las sentencias nacionales que establecen reparaciones civiles que no se cumplen, ¿no? Entonces, eso, querramos o no, genera una diferencia y a veces un problema entre organizaciones de familiares y familiares. Y sí creo yo que por más que uno explique que no tiene que ver con el caso en particular, no es porque es Cantuta ha logrado todo, no, también nos ha costado mucho y nos sigue costando hasta ahora. Tenemos varios procesos judiciales pendientes, principalmente contra los responsables como Montesinos, Varia Hermosa, Pichilingue, Martín Rivas, juicios que ni empiezan. Y tenemos todas las sentencias ganadas, confirmadas por la Corte Suprema, con una reparación civil establecida que nadie paga, que nadie ha pagado un sol. Y hay muchos de los miembros del Grupo Colina que ya han cumplido su condena. Entonces, sigue siendo aquí no un problema entre familiares, sigue siendo un problema entre un Estado ausente, totalmente de espaldas al derecho de las víctimas, que no cumple con procesos judiciales ágiles, que realmente garanticen derecho a la justicia, ni tampoco con las reparaciones civiles dignas para todos los familiares. Claro, porque hay todo el mito de que hay un grupo de familiares que se ha beneficiado, se ha llenado de dólares, de dinero, y que se dan la gran vida, ¿no? Todas estas barbaridades, y además del terruqueo que tú lo has descrito, y yo lo sigo, lo veo. Ahora, tú bien señalas, lo mencionaste en relación al tema de la pandemia y ahora en relación al caso de ustedes. O sea,
Es que esta pelea no acaba nunca, Gisela. Es que esta desigualdad no acaba nunca. O sea, yo supongo que tú hay momentos en que te has cansado, lo Sí, hemos sí, conversado más de una vez, o sea, pero sí. cómo hace Bastantes usted, momentos. Ortiz, para seguir? O sea, tú has hablado del amor por tu hermano, que es una fuerza muy potente, pero a veces hay momentos en que uno dice, bueno, ya tiro la toalla y que la gente vea cómo se arregla, ¿no? ¿Por qué seguir? Incluso en tu caso, una vez que ya se metió preso a los responsables, digamos, ¿no? Bueno, en realidad es una pugna también personal, ¿no? Yo creo que he tenido momentos así como de un hartazgo del tema, somos los enemigos políticos de algunos partidos y nos agreden por todos lados, ¿no? Y uno de ellos ha sido cuando yo decidí volver a la universidad después de muchos años de dejar y de no sentirme además emocionalmente preparada, de decirle a mi hermano, mira, te he dado 15 años de mi vida y no puedo más, ¿no? Tengo que retomar mis proyectos personales y tratar de cumplir conmigo misma, ¿no? Entonces, pero yo creo que también se va tornando en una lucha terca, ¿no? Entonces, cuando empezó el juicio al Grupo Colina, recuerdo yo que hasta físicamente me hizo daño. Estuve enferma como 15 días y decía, bueno, físicamente ya no puedo más, este es un tema que realmente me va a terminar enfermando, matando, ¿no? Pero el estar ahí presente en ese juicio, el ver la cara de estos asesinos, el escuchar las barbaridades también para justificar su crimen, el ser parte del juicio Fujimori, el estar ahí presente en un juicio histórico para nuestro país, realmente se torna en una lucha terca, ¿no? Terca, de que hay que demostrar que aquí lo que tiene que primar y lo que debe ganar es no solamente ese derecho a la vida que todos tenemos y que estamos defendiendo, sino también el hacer las cosas bien, el que no haya justificaciones para este tipo de crímenes, de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que no se argumenten razones de Estado para matar cobardemente, secuestrar a personas que están durmiendo y matarlas por la espalda y enterrarlas y quemarlas e intentarlos desaparecer, que no haya razones políticas para este tipo de impunidad que durante muchos años nos arrebató el derecho a la justicia con las leyes de amnistía. Entonces, creo que al final de cuentas es como una batalla contra todo esto negativo que vemos en nuestro país y que queremos cambiar. Y al final la presencia de los familiares no solamente es un derecho de escuchar, de conocer, que va alimentando esos vacíos que uno tiene. O sea, son vacíos de 20, 30 años, de muchas respuestas que a veces uno no encuentra y que lo necesita saber. Cuando uno no tiene un familiar desaparecido, puedes decir, ay, pero qué masoquista, ¿por qué siguen en el tema? ¿Por qué insiste? Porque se genera un vacío en nuestras vidas que necesita llenarse y alimentarse de esa información que puede explicar lo que aquí ha ocurrido. Y creo que eso es lo que hemos hecho después de desmoronarnos una y mil veces, decir, vamos a continuar y seguimos haciendo memoria y seguimos diciendo que no se olviden, no porque se trate de mi hermano en particular, sino porque estas muertes, así como ahora dignificamos la memoria de las víctimas de esta pandemia, son muertes que tienen que ayudarnos a reflexionar de qué pasó en nuestro país, de qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué es posible cambiar. Entonces, sí creo yo que es una apuesta terca, por supuesto, por esta defensa de los derechos humanos en general, pero también por este derecho a la justicia y a la propia dignidad de las víctimas. Es decir, cuando mucha gente libremente, alegremente terruquea a personas que no han sido ni juzgadas ni sentenciadas y que piensan que mancillar su nombre no le importa a nadie, pues le importa a mi familia, ¿no? Entonces es el momento de levantarnos, es el momento de decir que no está bien. Y claro, nuestras voces no tendrán la misma fuerza que hace 28 años, pero creo que necesitamos seguir insistiendo en este tema y en las cosas que siguen estando pendientes y que van a seguir por todas las circunstancias que vivimos, pero que hay detrás mucha familia que está esperando no solamente la respuesta, está esperando también
de la solidaridad y de ese acompañamiento necesario para sentirnos que no estamos solos, pero además que no nos van a vencer, ¿no? Que este grupo de personas y criminales no van a acabar con nosotros, ¿no? Ese tema que planteas ahorita que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? O sea, a ustedes ha habido una serie de instituciones, personas en particular que siempre creyeron en ustedes, ¿no? Porque también en ese camino ustedes fueron convenciéndonos a muchos de que ustedes tenían una causa justa, tenían todo el derecho además. ¿Y cuánto de eso se necesita en este momento, ¿no? O sea, ya pensando en lo que estamos hablando de la Lo que pandemia, estamos viviendo. este desconcierto generalizado. Ahora, te quería preguntar algo, Gisela. Cuando hace poco se ha hecho una misa en la catedral con el arzobispo Castillo, ¿qué sentiste cuando viste esta misa con todas las fotos de las víctimas de la pandemia? Me Porque yo emocioné, me sin acordé duda de alguna. ti, Gisela, debo confesarlo, cuando vi la imagen. Y de la foto de Sí. Quique, que la tienes ahí siempre, ¿no? ¿Qué sentiste? No, yo me emocioné porque de pronto sentí una iglesia levantando la voz de las víctimas de la pandemia, dignificando la memoria de las víctimas y consolando a sus familiares. Yo soy católica, toda mi familia es católica y siempre hemos creído en una iglesia que acompaña, que escucha. Y creo yo que este cambio en las cabezas de la iglesia aquí en nuestro país nos hace bien, de alguna manera nos fortalece. Y creo que es importante porque los familiares tienen que sentir que son muertes que nos importan a todos, que nos duelen, porque son peruanos, son peruanas, porque no han tenido el ritual necesario del duelo, del acompañamiento de la familia, el abrazo del pésame, un hombro para llorar y de alguna manera desfogar todo ese dolor y sentir que hay una iglesia la catedral, la iglesia principal de nuestro país, que ha acogido a cada una de estas víctimas realmente me reconfortó. Pensar que es posible una iglesia que acoja también a las víctimas del conflicto. Yo ya hice llegar mi pedido de que ojalá no solamente para un 28 de agosto, sino para un 1 de noviembre, que siempre hacemos actividades por los desaparecidos, la iglesia, la catedral, cualquier otra iglesia pudiera dar cabida a todas las víctimas. No estoy hablando solo de las víctimas civiles, víctimas militares, a los policías, a todos aquellos quienes fueron víctimas de ese conflicto que es parte de la historia de nuestro país y que sus familiares viven todavía no solamente el desconsuelo, sino el sentir que son muertes que a veces no se valora, que no hay espacios para conmemorarlos. Entonces, sentir que hay una iglesia que los acoge y que además de alguna manera nos une, ¿no? Más allá de nuestras creencias, de nuestras propias diferencias, una iglesia que nos une en esa fe de un país, ojalá consolidado. Estamos a un año de este bicentenario. ¿Cómo vamos a llegar a una fecha tan emblemática si ni siquiera somos capaces de aceptar a las víctimas de un pasado histórico reciente de hace 20 años, ¿no? Y Entonces, además, una cosa que a mí me impactó y que además lo hemos hablado contigo varias veces sobre las víctimas de la violencia y del conflicto, es que claro, muchas veces nos quedamos en las cifras, ¿no? Al comienzo de la pandemia todo el mundo hacía cifras, estadísticas, cuadros, y cada vez que yo leía una noticia o cada vez que edito una noticia, porque es parte de mi trabajo, decía, pero detrás de esta víctima hay una familia, esta víctima una tiene un historia. nombre, tiene una historia, ¿no? Tiene un camino, de pronto se interrumpe y es como todo se desmorona, ¿no? O sea, en cualquier caso, en el que vivieron ustedes de una manera tan brutal, pero también en la muerte de alguien que muere en la puerta de un hospital y no hay atención, Y ¿no? esperando una atención y una respuesta del Estado a un derecho tan básico como la salud, ¿no? Entonces, yo sí creo que es peligroso siempre esto de ir hablando de los números y de las cifras que suenan tan frías, ¿no? Que no nos dicen nada y que de alguna manera le quita todo ese contenido humano a cada una de esas vidas perdidas en medio de estas crisis que vivimos, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese esfuerzo, hay algunas iniciativas muy interesantes de
narrar la historia, de contar quiénes han sido, de valorarlos como personas, ¿no? Como seres humanos tan valiosos para su familia, para su comunidad, es importante. Yo creo que no nos hace bien como país seguir pensando en si somos más, si somos menos, si los familiares estadísticamente somos un gran número, si políticamente somos votantes o no, sino en no perder esa sensibilidad que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? O sea, a veces el día a día nos puede ganar la propia competencia en qué derechos exigimos y qué derechos atendemos, nos hace pensar que estos derechos de verdad y justicia son derechos del pasado, son derechos que hay que como que cambiarle de rostro a quienes así lo exigen o lo que sea, y nos hace competir entre nosotros de manera injusta. Yo creo que está bien recordar todos los derechos pendientes frente a los cuales el Estado tiene que dar una respuesta satisfactoria para todos sus ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, el hablar de la historia personal de cada una de las víctimas, yo creo que para la familia, en este contexto, como vuelvo a decir, donde no se puede vivir un duelo normal, realmente reconforta, ¿no? Claro. Y una cosa que te quería preguntar, porque tú has recordado al comienzo que tú eres de Amazonas, tu familia es de Chachapoyas y Amazonas es una región donde se está viviendo un drama justamente porque, por más que Chachapoyas ahora esté más cerca que antes, ¿no? Está más, llega más rápido por lo menos, la población indígena sobre todo la está pasando muy mal, ¿no? Y claro, el Estado les llevan las canastas y las canastas vienen con los funcionarios contagian a los indígenas, después les dan el bono, entonces tienen que salir, se contagian al salir. Gracias. Y hemos visto el drama de Santiago Manuín, ¿no es cierto? Que no había oxígeno en el hospital de Bagua no había oxígeno. Atenderlo. ¿No? Y ya Chiclayo llegó en muy mal estado, ¿no? Y claro, y esto también tiene que ver con todas estas desigualdades que hemos hablado, que hemos mencionado y que siguen ahí, ¿no? Y que son pues un reto. Gisela, se nos ha ido el tiempo, pero como yo recordé al inicio, esta semana es la semana en que recordamos el caso Cantuta, la desaparición de tu hermano, del profesor, de los estudiantes de la Cantuta, y hay una serie de actividades. Entonces ahora, amigos, Gisela Ortiz les va a explicar a todos, ¿no? ¿Qué actividades van a hacer? Ellas siempre hacen este espacio, no vamos a poder estar juntos, no nos vamos a poder dar un abrazo físico y acompañarlas, pero cuéntanos, Gisela, y vamos a pasar también las gráficas para que los amigos se vayan enterando de cómo van a recordar, cómo conmemorar estos días. Yo lo he mencionado también que un valor fundamental para los familiares de siempre ha sido la solidaridad. Y la solidaridad es lo que permite que esta semana tengamos algunas actividades virtuales, varios colectivos, principalmente jóvenes y artistas, nos hemos unido para poder armar una serie de eventos. Entonces, la Coordinadora contra la Impunidad, el Grupo Trenzar, Hogares de Memoria, y los familiares del caso Cantuta hemos estamos organizando 3 actividades. El día jueves empezamos con una conversación con la doctora Gloria Cano y con Javier sobre este tema pendiente de la justicia. Para el caso Cantuta en particular, donde tenemos, como vuelvo a decir, algunos procesos pendientes y 5 personas desaparecidas, pero también para los miles de casos en nuestro país que todavía viven en impunidad. Entonces, tenemos este conversatorio el día jueves a las 6 de la tarde. El día viernes, Cartas para Cantuta es una actividad que lo está organizando el grupo Trenzar y que tiene también un cierre musical con Milton Escobar, quien nos va a acompañar. Y el día sábado 18 de julio, que es el día central, es la clausura de la exposición virtual de Hogares de la Memoria. No solamente conversaremos con algunos de los artistas que tan gentilmente han colaborado con sus obras para esta exposición virtual, sino que también habrá un cierre artístico-cultural
para conmemorar la memoria del profesor Hugo Muñoz y de los 9 estudiantes del caso Cantuta. Si es cierto, no podemos estar presentes físicamente y abrazarnos como otros años lo hemos hecho para fortalecernos. Yo creo que el acompañamiento virtual es también importante, también lo valoramos, también lo sentimos, y creo que para nosotros es importante que podamos vencer esta barrera también de la pandemia para seguir haciendo memoria y para seguir demostrando que pese a todas estas circunstancias y condiciones que nos tocan vivir, nuestra memoria no está en cuarentena, nosotros seguimos exigiendo justicia y verdad, seguimos recordando a las personas desaparecidas, seguimos exigiendo del Estado peruano la búsqueda eficiente de cada uno de ellos, la identificación y la restitución digna para sus familiares, seguimos exigiendo memoria para cada una de las víctimas, ¿no? Bueno, Gisela, muchísimas gracias por esta conversación. Siempre es un placer hablar contigo. No ha sido en un café, no ha sido comiéndonos un menú, a veces en el juicio a Fujimori hemos compartido muchos momentos juntos y en otras actividades. Pero agradecerte no solamente por tu entrega, tu testimonio, tu lucha, sino además por esa capacidad que tienes para no solo comunicar lo que sientes, sino para también hacernos entender que lo que está viviendo en este momento, están viendo muchísimas familias, miles de familias peruanas, es un proceso de duelo que no está completo, que va a generar, que ya ha generado una herida en esas personas y que eso hay que trabajarlo. Que el Estado no se puede poner de costado, que la sociedad no puede mirar de costado, que la reactivación será una bonita frase para algunos empresarios, pero que tenemos muchísimo que hacer y vamos a tener que seguir trabajando tercamente, como dices tú muy bien, ¿no? En esta pelea por un país menos desigual, por un país en el que se respeten los derechos, donde no haya impunidad y donde la justicia, como tú has dicho, sea justicia. Y yo también, igual que tú, espero un día ir a una misa en la Catedral de Lima con las fotos de todos los desaparecidos de la violencia política. Un abrazo para ti, Gisela, un abrazo para toda tu familia, para tu papá y tu mamá en especial, y para todos los familiares del caso Cantuta. Gracias, amigos. Gracias, y amigas. Javier. Esto ha sido El Arriero. Hemos tenido 6 conversaciones sobre la pandemia. A partir de la próxima semana vamos a empezar de nuevo a conversar, no solo sobre la pandemia, sino también sobre la lectura, porque como me recomendó Max Hernández, no había que abandonar los libros y creo que ha sido una buena idea y le voy a hacer caso. Muchas gracias, nos vemos, chao.